¿Te gustaría poder saber qué tipo de preguntas le puedes hacer a tu cliente para que tengas más cierres? Si esto te interesa, este video es para ti. Existe un método de venta que se hizo muy famoso hace unos años que se llama el método SPIN de Neil Druckmann. Y lo que decía Neil Druckmann es que durante todo el proceso de la venta es pasar de ese vendedor, que yo lo llamo el vendedor al llévele o el vendedor vomitón, que llega a la cita y sí, ¿cómo está? Mucho gusto, mire, mi nombre es Astrid, le quiero vender esto. Ahora te quiero hablar de pasar a un modelo donde yo me convierto en una persona que hace muchas preguntas para entender la necesidad del cliente. Y eso lo he insistido durante muchos de los videos que quizá hayas visto o mucha de la información que yo comparto, porque cuando tú tienes un vendedor que simplemente está pensando en su comisión y que quiere llegar a hablarle de todo lo que hace su empresa o el producto que tiene o el portafolio, lo único que estás logrando es saturar al cliente, y si tú no tienes ni idea de lo que el cliente quiere, pues va a ser muy complejo que tú puedas entender qué está necesitando o si efectivamente el portafolio que tienes es lo que esa persona busca. Para esto es muy importante, de hecho en muchos de los entrenamientos que yo hago siempre le digo a las personas, mira, si hay algo que te quieres llevar de este entrenamiento es que no puedas llegar a donde un cliente a querer presentar a la primera lo que tú haces. Tú te debes de convertir, y de hecho eso lo escuché hace poco en un entrenamiento que estuve, donde el expositor decía, miren, los vendedores se tienen que convertir en periodistas. ¿Por qué? Porque tienes que ser los mejores entrevistando a tus clientes. Entonces, este método que se llama el SPIN, por sus siglas que están acá que tú ves, lo que refiere es cómo hago yo para hacerle las suficientes preguntas a ese cliente para entender en qué posición está, para entender sus necesidades, para entender cuáles son las implicaciones de que no solucione el problema que tiene. Y con eso tú vas a tener las suficientes herramientas para que puedas llegar a un cierre más efectivo. Entonces hablemos de estas 4 categorías de preguntas que tú le puedes hacer a tu cliente antes de que tú le presentes el producto a ese cliente. ¿Por qué? Porque si tú no sabes cuál es el punto G que tiene tu cliente, va a ser muy complejo, y esto se lo digo mucho a las personas para que lo aprendan, y es que hasta que tú no llegues al punto donde el cliente diga, oiga, eso es lo que yo necesito, va a ser muy complejo que se conecte contigo y puedas llegar a un buen cierre. Entonces, ¿cuál es el primer tipo de preguntas? Tú vas a llegar donde el cliente, vas obviamente a generar una conexión, vas a entender sobre todo cuál es el nivel de conciencia en el que está, y si tú no sabes a qué se refiere estos niveles de conciencia, te voy a dejar acá un video donde puedes consultar un poco más de esta información y donde te voy a compartir cuáles son esos 4 niveles de conciencia para saber en qué momento está tu cliente. Entonces, miren, hablemos del primer grupo de preguntas. Se llaman las preguntas de situación. Lo que tú quieres entender con las preguntas de situación es cuál es por la situación en que el cliente está pasando en este momento. Entonces tú le empiezas a hacer preguntas del tipo de, oye, y te hago una pregunta, ¿tú sabes si en este momento ustedes tienen algún método que haga que clientes lleguen a ustedes de forma automática? Y cuéntame una cosa, ¿ustedes tienen procesos de producción avanzados en la planta? ¿Ustedes tienen una fuerza de ventas que venda en este momento a la calle? ¿O todo lo hacen por internet? ¿O todo lo hacen de qué manera? ¿O todo lo hacen de una forma en sus tiendas nomás? Entonces yo lo que quiero entender es cuál es la situación en la que está el cliente actualmente para yo saber si puede existir algún dolor, si puede existir alguna necesidad o si puede haber un espacio para que yo pueda ofrecerle mi producto o mi servicio y pueda mejorar su proceso comercial o el proceso que está elaborando. Después de que yo entiendo esas preguntas de situación que están orientadas es, a ver, yo quiero saber cuál es nuestro punto de partida, cuál es el momento en el que está esa empresa o en el que está ese cliente en su situación actual. ¿Cuál es la forma en la que yo puedo entender si esa persona eventualmente podría necesitar algo que yo le puedo vender? Después de eso yo me voy a las preguntas del problema y ahí yo empiezo a indagar un poco más profundo cuando ella me dice, sí, mira, yo tengo una fuerza de ventas, ellos venden allá afuera, pues yo ya me está respondiendo mi pregunta de situación, yo ya sé que tiene una fuerza de ventas, pero cuando yo le voy a hacer las preguntas del problema, ¿yo qué le voy a decir? Señor Juan, y le hago una pregunta. Con esta fuerza de ventas, ¿cómo están los resultados que usted está teniendo en la empresa? No, pues ni me diga, no estamos teniendo las ventas que son, eso me están saliendo muy costosos los vendedores, porque no me están trayendo buenas ventas. Entonces yo empiezo a identificar que hay un problema. Entonces ahí yo vuelvo y sigo dándole como doble clic o metiéndole más el dedo en la llaga de ese problema, de ese dolor.
Y yo le digo, bueno, ¿y por qué crees que está pasando eso? Ah, no, que por esto, por lo otro. Bueno, ¿y han pensado de pronto cómo pueden ustedes trabajar ese tipo de situaciones? ¿O por qué crees que está sucediendo? De pronto falló algo en el momento de la selección de las personas. Entonces, yo lo que hago es enfocarme en entender si existen algunos dolores o algunos problemas que la empresa pueda tener en este momento. Después me voy para el siguiente grupo, donde ya la persona aquí arriba en el problema me dijo, no, sí, es que, sabes que no estamos teniendo el resultado que queremos, no está funcionando. Entonces yo ya me voy para preguntas de cuáles son las implicaciones que esa persona no esté consciente del problema que está teniendo. Entonces aquí yo le pregunto, señor Juan, venga, yo le hago una pregunta. ¿Y qué pasaría si esa fuerza de ventas sigue haciendo el proceso como ustedes lo están haciendo hoy? ¿Usted cree que pudiera haber un cambio en el resultado? ¿Usted se ha puesto a pensar que en este momento lo que usted está pagando por esos vendedores representa un X% de sus ventas y eso puede llevarlo incluso a la quiebra? Entonces, yo lo que le estoy haciendo ver a él es, primero entiendo la situación, en qué punto está él hoy, después yo empiezo a explorar si con esa situación él tiene algunos problemas, después cuáles son, digamos, las implicaciones que tendría ese problema si no lo resuelve o si no lo soluciona, y ahí es donde yo voy y le hago doble clic. Entonces vamos a suponer cómo haría estas preguntas para vender mi servicio de formación o de entrenamiento. Entonces yo empiezo con las de situación y yo le pregunto, señor Juan, ¿y ustedes en este momento entrenan a las personas de su empresa? Ah, no, no las entrenamos. Ok, perfecto. ¿Y tienen algún plan de capacitación, algo virtual, algo adicional? No, la verdad es que aquí no capacitamos nada a las personas del equipo. O sea, casi que con la información que vienen y aquí van aprendiendo mientras van a estar en la calle, cuáles son, pues, digamos, como las experiencias que van teniendo, etcétera. Entonces, de ahí yo vengo y le pregunto, bueno, señor Juan, ¿y han tenido algún inconveniente en este momento con las personas al no darles ese entrenamiento? Pues, oye, sí estamos teniendo como un poquito de rotación de personal y la gente no está como tan motivada y pues todos venden de una forma diferente, no hemos podido como estandarizar ese proceso. Ah, ok. Y después me voy para las preguntas de implicación. Y le digo, señor Juan, ¿y usted sabía que una empresa de clase mundial entrena en promedio 8 horas a cada una de las personas de su equipo? Ah, no, yo no tenía ni idea. Señor Juan, yo le hago una pregunta. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasa si usted tiene una fuerza de ventas que sale a la calle y dos de ellos no tienen ni idea de vender, no tienen las herramientas y fuera de eso no conocen su portafolio y lo está haciendo quedar mal? De hecho, yo le digo mucho a las personas que si tú no entrenas a las personas de tu equipo, va a decir más de la empresa que de la misma persona. Ponte a pensar cuando has tenido una mala experiencia con una compañía. Si tú te acuerdas en este momento, lo más probable es que no te acuerdes de la persona que te atendió, pero sí te acuerdas de la empresa que es. Entonces ahí es donde le digo al cliente, es que imagínese si usted no está entrenando a su gente, si usted no le está dando las herramientas, pues están haciendo allá una mala imagen de su compañía en la calle. Entonces por eso es que es muy importante que usted pueda tomar conciencia de la importancia de entrenar a su gente. Entonces ahí yo lo que le estoy diciendo es cuáles son las implicaciones de que usted no tenga un programa de capacitación y lo que quiero validar es si él está consciente de que eso puede pasar. Y ya me voy para el último grupo, que son preguntas de necesidad, donde yo ahí ya voy a validar y le digo, señor Juan, entonces con esto que hemos hablado, ¿usted considera que valdría la pena que hagamos un programa de formación para su equipo? Precisamente es lo que yo le quiero contar, es lo que nosotros nos dedicamos, llevamos tantos años en esto y pues yo quisiera saber si usted lo necesita. Hombre, pues sí, lo podríamos mirar, lo podemos evaluar. Ok, y más o menos de cuántas horas cree usted que podemos disponer de su gente. ¿Se imagina un programa de mucho tiempo, de algo muy corto, de un par de horas? Cuénteme un poquitico para yo saber cómo le puedo estructurar la propuesta. Y empiezo a hacerle preguntas que vayan enfocadas a esa necesidad que el cliente tiene. ¿Cómo puedo yo, con mi producto, con mi servicio, ayudarle a cubrir esas necesidades que yo acabo de identificar? Entonces, quiero que empieces a utilizar preguntas en estos 4 grupos y, por favor, no quieras llegar a presentar a la primera. Me encuentro con el 95% de los vendedores que hemos entrenado que llegan es a quererle dar un discurso a los clientes. Por eso yo soy muy enemigo de los guiones de venta. Los guiones te deben de servir para tú saber la estructura, pero no para ir a venderle a todo el mundo de la misma forma. Entonces es muy importante empezar a entender cada una de estas estructuras, cómo compran los clientes, cómo conecto con ellos, cómo rompo el hielo, le hago preguntas de manera que cuando yo termine de hacer las preguntas, pues yo vaya y le pueda hacer una presentación formal a ese cliente de lo que yo hago. ¿Pero basado en qué?
en todas las preguntas que yo acabo de hacer, porque cuando tú estás haciendo estas preguntas, lo que tú haces es que en tu cabeza vas estructurando tu guión de ventas, de qué le vas a hablar, si tú identificaste cuál es la necesidad más latente o el dolor más grande que tiene, en eso es en lo que tú te tienes que enfocar, no vayas y le presentes todo el portafolio, solo enfócate en cómo tu producto o tu servicio puede solucionar ese dolor que el cliente tiene. Si te está gustando este tipo de información, te invito a que actives las notificaciones del canal, que te registres a para que cada semana que publicamos contenido de mucho valor te pueda estar sirviendo para que tengas mucho más cierres de ventas en tu negocio.